los temores y las incertidumbres de la vida, Dios nos ofrece más esperanza. ¿Qué tal, amigos? Gracias por unirse con nosotros en la búsqueda de más esperanza. Hoy tengo el gozo de unirme con ustedes para explorar lo que la Biblia enseña acerca de la nueva creación. Muchos cristianos, cuando comienzan el camino de la vida cristiana, lo hacen con grande entusiasmo, lo hacen con el primer amor y sueñan poder lograr la semejanza de Cristo Jesús en sus vidas. Sueñan aquel momento cuando podrán caminar con Jesús en la patria celestial. Sin embargo, hay otros que a través de los meses o a través de los años, el ánimo espiritual comienza a decaer y se encuentran tal vez meditando si la decisión que tomaron de seguir a Jesús fue la mejor decisión. En esta lección vamos a unirnos para poder descubrir cómo nosotros podemos mantener el calor espiritual, mantener el primer amor. Tal vez en este momento te encuentras con un grupo de amigos, familiares o posiblemente solo, pero por los próximos minutos tendrás la oportunidad de descubrir promesas y enseñanzas bíblicas que fortalecerán tu vida cristiana. Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer una pausa en unos momentos, vas a tomar tu Biblia y en tus manos debes tener la lección número 10, vas a responder todas las preguntas con tu líder que está dirigiendo tu grupo, o si estás solo puedes meditar en estas preguntas tú mismo. Luego de que terminas la lección, puedes volver a este video y vamos a concluir juntos esta temática que vamos a hacer en esta ocasión. Así que adelante, líderes, tomen responsabilidad de su clase y los vemos en unos minutos. Bienvenidos de vuelta a Más Esperanza. ¿Han escuchado alguna vez acerca de la flor loto? La flor loto es una flor linda, blanca, que crece en los lugares más inesperados. Son lugares pantanosos, lugares con mucho lodo y aún con aguas sucias. Pero se caracteriza de que esta flor, a pesar de que está rodeada de lodo, se mantiene blanca y pura. En las noches, esta flor se hunde en el fango, en el pantano, pero en la mañana, cuando sale nuevamente a abrirse, no tiene ninguna marca de suciedad. Es como una flor que triunfa en medio de la impureza. Cuando estaba meditando en esta flor tan típica de especialmente en los países asiáticos y en la India, pensé por un momento, si Dios le dio el poder a esta flor de loto para mantenerse pura en medio del fango, ¿será posible que Dios también nos pueda dar el poder a nosotros, cristianos, que vivimos rodeados en un mundo de pecado, en un mundo sucio, para mantenernos puros con un corazón semejante al de Jesús? Noten ustedes lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Es como que el plan de Dios es que tú y yo nos parezcamos a la flor de loto, que nosotros podamos irradiar la pureza celestial, aunque estamos todavía viviendo en un mundo pecaminoso. El deseo de Dios no solamente es que vivamos una vida pura y santa, pero tenemos que imitarlo a Él. Primera de Pedro 1:15 dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan.
tal como Dios, quien los eligió, es santo. Una experiencia de nuevo nacimiento no solamente es el final de la vida del cristiano, pero bien como lo dice la palabra, nuevo nacimiento es el principio. Y el deseo es que nosotros podamos seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Jesús vivió en esta tierra, Él vivió una vida pura y santa. Esto me recuerda la historia de un hombre que fue llevado al hospital a punto de morir porque su corazón estaba bloqueado. Sus arterias estaban totalmente tapadas por años de negligencia y por una mala vida que llevaba en su alimentación y en muchas otras cosas en su vida. Cuando estaba allí frente al doctor a punto de ser entrado en la cirugía, él le pregunta al doctor y le dice: doctor, ¿usted podrá reparar mi corazón? El doctor, que tenía mucha experiencia haciendo operaciones de corazón abierto, le dice: tranquilo amigo, yo voy a reparar tu corazón. 8 horas más tarde, después de una larga operación y varios días de recuperación en el hospital, ya estaban a punto de ir a casa y la esposa estaba un poco preocupada porque su esposo se movía lentamente. Su esposo se veía fatigado. Y ella le pregunta al doctor y le dice: doctor, ¿cómo será la calidad de vida de mi esposo de ahora en adelante? El doctor le sonríe y le dice: yo reparé el corazón de tu esposo, pero la calidad de vida de tu esposo va a depender de las decisiones que él haga de ahora en adelante. ¿Será posible de que nosotros podamos pensar que cuando entregamos nuestra vida a Jesús, Él hace el milagro, Él repara el corazón, Él nos da una nueva mente, un nuevo pensamiento? Pero la salud espiritual de ahora en adelante de cada cristiano depende de las decisiones que tú tomes de ahora en adelante. Nota lo que dice 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Cuando comienzas una vida con Cristo, una vida en Cristo, todo lo viejo, lo feo, lo enfermizo de tu pasado ya no existe. Ahora Dios te da la oportunidad de disfrutar una vida nueva, pues eres una nueva creación. Pero la gran pregunta que muchos cristianos se hacen: ¿cómo puedo mantenerme con un corazón nuevo, con un corazón limpio? Estoy rodeado del pecado, de la suciedad de este mundo. Como la flor del loto, estoy en un fango todavía. El mundo es un fango, el mundo es un lugar muy sucio. ¿Qué tal si miramos la primera parte de 2 de Corintios 5:17? Recuerda lo que dice. Dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Te diste cuenta? Es condicional. Si alguno está en Cristo. Lo que significa que si no estás en Cristo, si no permaneces en Cristo, por supuesto, te vas a ensuciar, te vas a dañar, vas a volver al pasado y tu vida no va a ser limpia y pura como es el sueño de cada cristiano. ¿Cómo entonces podemos permanecer en Cristo? Si la clave es permanecer en Cristo, si la clave es estar en Cristo para tener una vida nueva y lo viejo queda en el pasado, queda olvidado, ¿cómo podemos lograr mantener la frescura espiritual? Diríamos el primer amor, que nunca termine ese primer amor que sientes ahora mismo que estás estudiando esta lección. Quiero compartir contigo 4 cosas. Simple 4 cosas que te van a ayudar a permanecer en Cristo. Piensa en estas 4 palabras y repítelas conmigo cuando las digo. Oxígeno, pan, ejercicio, trabajo. Repetimos: oxígeno, pan, ejercicio o trabajo. Es lo que Dios le dio a Adán desde el principio para tener una vida saludable.
Él respiró el aliento de vida, oxígeno. Le dio de todos los árboles y los frutos del Edén para comer, el pan. Y le dijo, te entrego el jardín para que trabajes, para que hagas ejercicio. Era lo que iba a mantener a Adán saludable por toda su vida. Ahora, si pensamos en la vida cristiana, esas 4 cosas se aplican muy bien para poder permanecer saludables espiritualmente. El oxígeno, la oración. El oxígeno, la oración. Antes de que te bajes de la cama, antes de que comiences el día, te arrodillas y le pides la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Que venga, que controle tu mente, que controle tu pensamiento. Durante el día, cuando estás caminando, cuando estás tomando decisiones, para un momento. No tienes que cerrar los ojos, pero solamente decir, ¿será este el plan de Dios? ¿Vas a comprar algo? ¿Vas a vender algo? ¿Vas a mirar algo? ¿Vas a comer algo? Piensa que Dios quiere guiarte a través de la oración, de la comunión con Él. ¿Por qué no pensar tal vez en alguien que necesita oración? Piensa en un amigo, piensa en un familiar, piensa en algún hermano, piensa en algún vecino y simple una corta oración, hace una oración intercesora por esa persona. Y tal vez si necesitas aprender a orar porque nunca lo has hecho, no has aprendido a orar, nadie te ha enseñado. Una técnica muy fácil que muchos han practicado es la técnica de usar palabras de la Biblia para orar. Por ejemplo, el Salmo 23. ¿Se acuerdan cómo dice? Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor. ¿Qué tal si dices, oh gracias, oh Dios, por ser mi pastor? Me siento confiado de que hoy me vas a guiar. Nada me faltará. Hay algunas cosas que me hacen falta, pero estoy seguro de que Dios suplirá todas mis necesidades. ¿Tomaste la idea? Una forma muy fácil de llevar una vida oxigenada como cristiano a través de la oración. La segunda parte que dijimos para mantenernos conectados con Jesús es el pan. Debes alimentarte del pan diario de cada día. Jesús dijo, no solo de pan vive el hombre, pero de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tenemos que meditar diariamente. Tal vez estás comenzando a leer la Biblia, es el primer momento, los primeros semanas o meses que has leído la Biblia. Escoge 2 o 3 versículos diarios para meditar en ellos. ¿Sabías tú que la Biblia tiene más de 3.500 promesas? Exactamente, 3.500 promesas. Imagínate tú que tomaras ahora una promesa diaria. Divídela en 3.500. Te va a llevar más de 9 años y medio poder meditar en la palabra de Dios, suficiente para poder crecer como un cristiano. Toma un momento durante el día para meditar en alguna de esas promesas que has leído. Si quieres aumentar tu lectura bíblica, ¿qué tal si comienzas leyendo, no tal vez libros tan largos como Jeremías o Isaías? Lo podrías hacer, pero ¿qué tal si comienzas con libros cortos como Judas, Segunda, Tercera de Juan, Filemón? ¿Sabías que estos libros tienen solamente un capítulo? Lo que significa que en un día te leíste un libro de la Biblia completo. ¡Ay! Te sientes satisfecho en tu vida espiritual. O posiblemente toma el libro de Proverbios. Proverbios tiene 31 capítulos. Lo que significa que si lees un capítulo diario, tienes un capítulo por cada día del mes. ¡Oh! ¡Qué lindo alimentarte de la palabra de Dios de una manera sustanciosa! Hablamos también del ejercicio. Cuando lees la Biblia te darás cuenta de que la Biblia nos da muchas cosas que debemos poner en práctica. La Biblia dice que debemos obedecer. La Biblia dice que debemos amar. La Biblia dice que debemos perdonar. La Biblia dice que debemos compartir. Así que el ejercicio viene a poner en práctica lo que aprendemos. No solamente leas la Biblia, tienes que actuar. Y esta es la parte del ejercicio que fortalece tu vida espiritual. Hechos capítulo 5, versículo 32 dice que Dios ha dado el Espíritu Santo a los que le obedecen. Así que obediencia. Obediencia es como tú ejercitas tu vida
espiritual. Y por último, dijimos trabajo. ¿Qué simboliza el trabajo en la vida del cristiano? La misión. La misión de compartir la esperanza que tienes en Jesús. Llevar en tu bolsillo tal vez un panfleto, como este que tengo acá, compartirlo con alguna persona, con el cajero, con el mecánico. Y con una simple palabra, puedes decirle, aquí tienes un mensajito de esperanza. O tienes un regalo para ti. No tienes que quedarte allí con él, con la persona, a menos que ellos desean hacerlo. Pero puedes hacerlo constantemente a través de todo tu día. En la lección número 11 vamos a expandir un poco más acerca de lo que es la misión. Así que recuerda, la oración, la palabra, la obediencia y la misión es como puedes mantenerte conectado con Jesús y así mantener la vida fresca espiritualmente. ¿Cuánto tiempo dura esto? ¿Cuánto tiempo dura desarrollar esas características de un cristiano saludable? Filipenses 1:6 nos dice, y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que pueda completarla y terminarla en el día cuando Cristo venga. Así que desarrollar estas características no va a pasar de la noche a la mañana, no va a tomar una semana, pero te va a tomar constancia a través de toda tu vida. Hay un pasaje de uno de mis autores favoritos en el libro de Hechos de los Apóstoles que dice, la santificación no es una obra de un momento, de una hora o un día, sino de toda la vida. No se lo consigue por medio de un feliz arranque de las emociones, de los sentimientos, sino que es el resultado de morir constantemente al pecado y vivir cada día para Cristo. ¿Cómo poder entonces mantenerte animado? ¿Qué te anima a continuar este camino que has comenzado hasta el final? No por un mes, no por 2 años, sino hasta el final. Tito capítulo 2, versículo 11 y 12 nos dice que en verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación. Lo que significa que la gracia de Dios ha sido derramada para toda la humanidad, no solo para ti, pero aún para tus familiares, tus hermanos que posiblemente no han conocido todavía este mensaje. Ánimo. Porque la gracia del Señor, versículo 12 dice, nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podemos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Solo meditando en lo que Cristo Jesús ha hecho, lo que Cristo Jesús hace, lo que Cristo Jesús hará por ti, mantendrá en ti ese gozo y esa pasión espiritual. Quisiera terminar contando de la historia de un animalito que se encuentra en el norte de Europa y Asia. El nombre de este animal es armiño, así como suena, armiño. Y este animalito es, tal vez, para poderlo entender un poco, es como un zorrillo un poco más pequeño, o podríamos decir como una ardilla un poco más grande. Lo único es que tiene un hocico, un pico un poco más largo. Y este animal tiene un pelaje blanco y era muy cotizado especialmente en el siglo XII y XIII. Era usado para las ropas reales. Y la forma como los cazadores encontraron cazar a este animalito es porque este animalito nunca quiere estar sucio. Él siempre quiere estar limpio porque su pelaje es blanco como la nieve. Y descubrieron que la única forma de atraparlo era yendo a la cueva del animal y ensuciando la entrada de la cueva, poniendo alquitrán o petróleo. Y cuando soltaban los perros a perseguir los animalitos y llegaban a la cueva, ellos se paralizaban porque no querían entrar en una cueva sucia. Preferían morir antes de ensuciarse. Querido amigo, querida amiga, como cristiano, Dios quiere que tengamos una vida pura
y sagrada, una vida santa. Y tal vez como el armiño, deberíamos tomar la decisión y decir, prefiero morir antes que contaminar mi corazón con el pecado. Que Dios te bendiga y espero que esta lección te haya dado más esperanza.